Cambiamos de tema, genética. Os hablaré de la genética de las patologías oculares. He estructurado la charla en 3 secciones. Primero explico un poco qué es la genética, los beneficios después de esta genética, para qué nos sirve, y al final unos 3 casos en los que hemos diagnosticado a nivel molecular a pacientes con alguna enfermedad oftalmológica pediátrica. Un gen es una secuencia de nucleótidos, son las letras que podéis ver en este cromatograma. Esta secuencia de nucleótidos es esencial para una función concreta y específica de las células. El ADN humano tiene unos 3.200 millones de nucleótidos, de letras. Lo que ves en el cromatograma es un trocito de un gen solamente. Un gen tiene miles, pues en el ADN tenemos más de 3.000 millones de posiciones nucleotídicas. Entre 2 humanos somos idénticos en el 99,9% de estos nucleótidos. Solamente diferimos en un 0,1%. Pero bueno, es que los humanos somos distintos entre nosotros. En algún punto tenemos que ser diferentes. Bien, estas variaciones o puntos en los que somos distintos, si son variaciones neutras que se encuentran en la población, les llamamos polimorfismos. Si en cambio estas variaciones causan una patología, les llamamos mutaciones. Las enfermedades genéticas presentan un gen alterado, una mutación. En el mejor de los casos tendríamos el caso de arriba, un gen concreto, como es este de aquí, en el que vemos una posición alterada. En todos los pacientes con esta patología encontraríamos la misma alteración, pero esto en genética pasa muy poco. Lo más común es tener un gen, como el segundo caso, con muchas posiciones posibles que pueden estar alteradas. Es decir, cada paciente presenta una alteración diferente. A la hora de hacer un diagnóstico genético, lo que haremos entonces es analizar el gen de punta a punta para mirar cuál es la alteración que tiene ese paciente y su familia. Además, tenemos otras patologías, que también son la mayoría de patologías oftalmológicas, en el que el paciente puede tener alterado distintos genes. Cada paciente tiene alterado un solo gen, pero este gen no siempre es el mismo. Como veis aquí en la diapositiva, tenemos distintos genes posibles y cada uno de estos puede estar alterado en un punto diferente y el tipo de alteración además también puede ser diferente. Bien, nosotros en total tenemos unos 25.000 genes que están replegados o condensados en el ADN y este ADN está en los cromosomas. Tenemos 23 pares de cromosomas en cada núcleo de nuestras células. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN. Lo que pasa es que unos genes se expresarán en un tejido y otros genes se expresarán en otro. Como os decía, tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Por qué pares? Porque nuestro ADN es 50% ADN de nuestro padre, 50% ADN de nuestra madre. Por lo tanto, heredamos un cromosoma de cada uno de ellos. Tenemos 22 pares que son autosómicos y tenemos un par que son los cromosomas sexuales. Si somos mujeres tenemos 2 cromosomas X, si somos hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, en función de dónde esté localizado el gen, en qué cromosoma, tendremos distintas herencias. Si el gen está en un cromosoma autosómico, hablaremos de herencia autosómica. Si está en el cromosoma X, hablaremos de herencia ligada al sexo o herencia ligada al cromosoma X. En el cromosoma Y casi no hay genes, casi no se han descrito enfermedades que vayan asociadas a genes a este cromosoma, porque es muy pequeñito y no tiene casi genes. Y no quiere decir nada. Entonces, si hablamos de herencia, porque como os he dicho al principio, la genética está siempre relacionada con la herencia. Hablamos de patrones de herencia, mendelianos. ¿Por qué mendelianos? Porque siguen la herencia que definió Mendel, ¿sí? Teníamos cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales. Los genes que están en los cromosomas autosómicos pueden seguir una herencia dominante o una herencia recesiva. ¿Qué es la herencia dominante? La herencia dominante es aquella en la que encontramos individuos afectados en todas las generaciones. En la imagen los veis de color rojo. Veis que en todas las generaciones hay alguien afecto y que además los que son afectos siempre tienen un progenitor afectado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se da esta herencia? Esto también es otra manera de simbolizar un árbol genético o genealógico de la familia. Siempre los cuadrados son los hombres, los círculos son las mujeres. Como os decía antes, todos tenemos
dos cromosomas de cada tipo o 2 copias de cada gen, que es lo mismo, un gen que hemos heredado del padre y el otro que hemos heredado de la madre. Pues bien, en esta familia vemos esta madre que tiene una copia sana y una copia con una mutación, una copia alterada. En la herencia dominante, con una sola copia alterada de las 2 copias que tenemos del gen, tenemos la patología. La madre se afecta. Por probabilidad va a transmitir una copia o la otra a los descendientes. 50% de los hijos tendrán una, el otro 50% tendrán la otra. Los hijos que hereden la copia sana serán sanos, no serán portadores de la mutación y no van a padecer la patología. Pero todos los hijos que hereden la copia alterada van a ser afectos. En esta herencia tenemos que tener muy claro que ser portador de una mutación quiere decir desarrollar la patología. Después tenemos la herencia recesiva, también autosómica, también de los genes que se encuentran en los cromosomas autosómicos. En esta herencia, como veis en la imagen, solamente están afectados individuos de una generación. Aquí están indicados en rosa los individuos que son portadores, pero solamente en una generación aparecen individuos afectos. ¿Por qué? Porque necesitamos que las 2 copias estén alteradas. Como antes, aquí tenemos un árbol genealógico donde vemos una primera familia con una mutación 1, que la tiene este abuelo. Otra familia que tiene esta abuela, mutación 2. Estas 2 familias se cruzan en esta generación. El padre y la madre son cada uno de ellos portadores de una mutación, una al padre y una a la madre. No es la misma mutación, pero sí está en el mismo gen. De los 25.000 genes es el mismo. ¿Qué pasa? Los hijos que hereden las 2 copias sanas no habrá problema, pero la hija que ha heredado las 2, hija o hijo, que ha heredado las 2 copias alteradas, presenta la patología. Además, en esta herencia es muy importante saber que hay portadores. Estos 2 hijos de aquí son portadores de una alteración en este gen. Por lo tanto, sus descendientes podrían a la vez volver a sufrir esta patología. Por último, tenemos la herencia ligada al sexo. En la herencia ligada al sexo, como decíamos, son los genes que están en el cromosoma X. Como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, siempre tenemos 2 copias de ese gen y normalmente la copia sana nos suple la función de la copia que no funciona y no padecemos este tipo de patologías. Sin embargo, los hombres solo tienen un cromosoma X, por lo tanto solo tienen una copia de ese gen. Todos los hombres que tengan la copia alterada van a padecer la patología. Las madres siempre son madres portadoras pero sanas. Y los hijos que reciben la copia sana no tienen ningún problema, pero los que reciben la copia alterada padecen la patología. ¿De qué sirve hacer un diagnóstico genético? ¿Para qué hacer un análisis molecular de estos genes? Pues el diagnóstico genético muchas veces nos confirma el diagnóstico clínico. A veces el oftalmólogo, según en qué fase de desarrollo llegue el paciente, si la enfermedad a lo mejor está muy avanzada, no puede distinguir cómo empezó y por lo tanto no puede distinguir entre 2 patologías distintas. Además, si sabemos la causa genética, le podemos dar un nombre concreto a la patología, un nombre y apellido. Por lo tanto, si hay mucha bibliografía científica descrita, podremos también predecir probablemente la evolución de esta patología. Muchas veces la severidad o la rapidez en la progresión de esta patología depende de la causa genética. Otro de los beneficios del diagnóstico genético es que nos puede guiar en la selección de posibles tratamientos terapéuticos. Las enfermedades complejas o heterogéneas, como son muchas de las enfermedades hereditarias o genéticas oftalmológicas, no responden a una sola terapia. Para diferentes causas genéticas, evidentemente necesitaremos distintos tratamientos. Se sabe, por ejemplo, que para algunas distrofias de retina, unas vitaminas son beneficiosas, mientras que para otras son perjudiciales. Es muy importante saber cuál es la causa antes de dar este tratamiento. Además, nos permite el consejo genético familiar, ya que nos identifica el patrón de transmisión de la patología, nos identifica los individuos portadores y podemos también tener la opción de un diagnóstico prenatal. Como os decía antes, es muy distinta una herencia dominante que una herencia recesiva. En la dominante tenemos afectos en todas las generaciones, en la recesiva solo en uno. Pues en esta familia, muy probablemente, los hijos de los afectos siempre serán portadores. El afecto tiene 2 copias alteradas, por lo tanto, transmita la que transmita será alterada. Pero si la madre de este niño tiene 2 copias sanas, este hijo solo será portador. Él tiene que saberlo a la hora de él querer tener descendencia, pero en esta generación la patología no volverá a aparecer.
Mientras que en la dominante, como os decía antes, es el 50% de los descendientes los que van a desarrollar por probabilidad la patología. Después pueden ser todos o puede ser ninguno, las probabilidades nunca se cumplen. Uno tira 3 veces el dado y le salen 3,6, pero bueno, por probabilidad es el 50%. Por último, es muy importante el diagnóstico genético de cara a las terapias génicas. La terapia génica lo que pretende es sustituir o reemplazar el gen que nos está fallando. Nosotros tenemos un gen concreto que está alterado y que nos causa una patología. Si pudiéramos llegar a las células que expresan este gen y les pudiéramos poner el gen que está fallando, evitaríamos que estas células se murieran y, por lo tanto, evitaríamos, por ejemplo, la pérdida de visión. Entonces, ¿cómo hacemos la terapia génica? La terapia génica está en fase experimental, pero se está probando en pacientes, ya está en fase clínica, hace ya unos 2 o 3 años y está funcionando muy bien. Pero bueno, como cualquier medicamento, necesita un tiempo para ver que no tiene efectos secundarios dañinos y que la pueden emplear de forma comercializada. Lo que se hace normalmente en la terapia génica es modificar virus. Un virus, que sea un adenovirus, un lentivirus, lo que tiene es capacidad infectiva y eso es lo que nos interesa. Si nosotros al virus le sacamos el ADN malo del virus y le ponemos el gen que a nosotros nos interesa, con que pongamos el virus en una célula, este virus llegará a este núcleo, insertará el ADN, pero ¿qué ADN es? El gen que a nosotros nos está fallando. Por lo tanto, esta célula expresará este gen y ya no se morirá. Pero es que además el virus, como tiene capacidad infectiva, va a infectar las células de alrededor. Por lo tanto, todas nuestras células tendrán este ADN o este gen que nosotros necesitamos para evitar desarrollar la patología. Para resumiros, deciros que existen más de 850 patologías hereditarias con alguna afectación ocular, ya sean sindrómicas o no sindrómicas, y que se han identificado más de 500 genes responsables de enfermedades oftalmológicas hereditarias. Es muchísimos genes, hay mucha genética aquí detrás, pero es que incluso hay muchos casos en los que hoy en día aún no se conoce la causa molecular. Por lo tanto, nos quedan muchos genes por descubrir y muchas patologías, hay muchas mutaciones para identificar. Gracias.